Hola, estoy grabando este mensaje corto para los inmigrantes venezolanos que llegan a Italia, pero es válido inclusive para los que van a cualquier otro país. Y les voy a dar algunas reglas básicas, y esto viene de mi experiencia de casi 6 años que estoy aquí en Italia y de la cantidad de preguntas que me hacen gente de Venezuela que ha venido y otros que se quieren venir. Regla número uno. Quítense el traje de turista y compórtense como pobre. Traten de ahorrar la harina cuando el saco está lleno. Así que las orejitas de Mickey Mouse se la quitan apenas lleguen al aeropuerto. Ustedes son inmigrantes, ustedes no son turistas. Regla número 2, y lo entiendo porque ya he visto muchos venezolanos, familia mía, cuando lleguen a un supermercado, no se vuelvan locos, compren lo necesario, dejen de estar llenando el carrito con vainas innecesarias, compren lo necesario. Regla número 3, típico de los venezolanos cuando éramos ricos y no lo sabíamos, no compren carro. Y si van a comprar un carro, miren que en Italia hay carros usados a precios muy bajos, pero sin embargo, solo si es necesario. Aquí en Italia las distancias no se miden en kilómetros, las distancias se miden en euros, las distancias se miden en litros de gasolina y aquí la gasolina duele. Aquí no es Venezuela, donde uno se montaba en el carro para hacer 400 kilómetros y no lo pensaba 2 veces. Aquí hay que pensarlo 4 veces. Y si te vas por la autopista, pues tienes que pensarlo 16 veces, porque te cuesta más el peaje que la gasolina. Otro consejo, muchos llegan aquí porque tienen el primo o la tía o el tío. Ese es un grupo que llamo grupo número uno, y luego está el grupo número dos, es aquel que llega a su casa o a casa de su papá o de su abuelo, pero no a casa del primo o de la tía. Sucede que cuando venimos o veníamos de turismo, nos acogían con mucha alegría durante ese mes de julio o agosto. Y durante un mes estábamos bien y después, chao, nos fuimos. Es más, venían aquí o veníamos a dejar dinero, a invitarlos, porque éramos ricos y no lo sabíamos. Hoy en día, si te vas a casa de un primo o de un tío o de algún allegado, prepárate para buscarte tu propia casa en alquiler, porque después de un mes se pone pesado el asunto. A menos que sea tus padres directos, ni siquiera casa de hermanos consanguíneos o primos, tus padres o tu abuelo, donde tú sabes que vas a hacer tu vida allí y que no están esperando que tú te vayas. Otra cosa importante es que el gobierno en Italia no te va a ayudar. Nada que le vas a decir que tu papá es italiano, o tu mamá, o tu abuelo, o tu esposa. Aquí el dinero para ayudas económicas en Europa, o al menos en Italia, que yo sepa, está bien establecido. Ese es un dinero que viene marcado para inmigraciones, para inmigraciones de refugiados de guerra. Toda la gente que viene del norte de África, de países árabes, aquí tienen un fondo para ayudarlos, para alojarlos. Usted es venezolano, usted viene de un país rico, petrolero. Yo sé que hay ahorita un problemón allá, pero al gobierno italiano eso no es motivo para estarlo ayudando. Otro consejo, si tú eres doctor, astronauta, médico, administrador, la profesión que te dé la gana, los títulos que tú puedas tener, acuérdate que aquí no eres nadie, ¿ok? Porque nadie te está esperando para darte trabajo. Así pues, que comienza a meter el currículum en los portales de internet. Desde ahora, si estás en Venezuela o si estás en Italia, empieza a hacerlo. Asesórate de cómo hacerlo. Eso sí, no vivas esperando a que te llamen. Aquí tienes que estar dispuesto a hacer cualquier actividad a menos que tenga una cantidad grande de dinero que tú digas puedo vivir 4 o 5 años. Pero el primer mensaje, ahórrate la harina cuando el saco está lleno. Otro mensaje importante es que si en Venezuela tú tenías un taller o tú tenías una heladería o un café
o una actividad comercial y vienes con la idea de que en Italia lo vas a hacer, olvídalo. Si tenías una cauchera y aquí quieres montar una, te vas a encontrar que hay 10 alrededor de ti. Si tenías un café y aquí quieres montar un café, olvídate porque hay otros ya instalados y más aún ese tipo de actividad donde el café, aquí lo llaman un bar aquí en Italia es donde se toma café y también hay licores, pero no es el bar venezolano. Resulta que son muy personalizados. Aquí la gente dice mi bar y va a su bar. Cuando tú llegas nuevo, es muy difícil empezar. Así pues, que la actividad que hacía en Venezuela no te la vas a transportar para acá porque aquí es otra realidad. E inclusive la profesión que tenías en Venezuela. Probablemente tú en Venezuela reparabas equipos electrónicos. Pues bueno, si tienes buena suerte y consigues a alguien aquí que te pones al lado de él o te asocias, bienvenido. Pero puedes terminar haciendo otra actividad que no sea esa, a menos que esperes el tiempo necesario hasta que lo consigas y vivas de ellos. Con respecto al tema de las amistades, es duro. Yo, después de haber nacido y tener 54 años viviendo en Venezuela, hasta mi edad de 54 años, cuando me vine por razones familiares y después les explico, pues miren, las amistades quedaron allá. Y claro, están los celulares, manda el mensajito, viene, pasa información, pero el lazo de la lejanía se siente y uno tiene que iniciar aquí a forjar nuevas amistades y entonces debes aprender a crear filtro, a saber con quién sales, con quién haces amistad. Al inicio uno pues recibe a todos y con el tiempo te vas dando cuenta quién va y quién no va. Todo es un ajuste y complemento de carácter. Muy importante, y no pierdas tiempo en esto, no pierdas tiempo explicándole a los italianos sobre el control de cambio, la escasez, la inflación, el 800% de inflación, el CADIVI, que tú no puedes sacar los pasajes, el dólar, el cupo. Olvídate, ellos no lo van a entender, no porque sean brutos, sino porque nadie lo va a entender en ninguna parte del mundo. Más bien aquí en Italia te dirán que la crisis está aquí en Italia. Inclusive para muchos de ellos es igual Venezuela o Argentina. Ellos saben que es algo que está por allá lejos, donde hay un montón de italianos, pero imposible que expliquen, que entiendas tu tragedia, que entiendan de dónde venimos. Imposible que ellos entiendan de que tú tenías que ver dónde hacías mercado y si querías viajar necesitabas un cupo. Olvídate de eso, no pierdas tiempo. Aunque te niegues al principio y pasará algún tiempo, desgraciadamente, y espero que no llegues, tendrás que aceptar cualquier tipo de trabajo. Conozco gente que está atendiendo viejitos, pero son gente profesionales, pero bueno, necesitan comer y peor cuando tienen hijos, pues entonces bueno, le pagan por ir a lavar en la casa o atender a una señora y luego va a otro sitio y limpia un piso y eso lo hacen todos los emigrados hasta que se adaptan y tengan más suerte de conseguir algo. Otra cosa importante es que aprendas a hablar bien italiano y no hagas, y les digo, como muchos italianos que emigraron en Venezuela, y con la idea de que fueron por un ratico para hacer algún dinero y regresarse, mentalmente no tenían esa integración en Venezuela. Por lo tanto, el rechazo a la integración es no quiero aprender el idioma bien. Entonces, no aprendieron a hablar bien español, no por falta de capacidad o inteligencia, sino por rechazo a la integración, porque algún día se iban a regresar a Italia. Sin embargo, allá vivieron 50, 60 años y se murieron allá. Y mientras esta manifestación de no integración no es buena. Entonces, aprende a hablar italiano y mentalmente te estás integrando también. Si el día de mañana te regresas a Venezuela, pues bienvenido, no habrás perdido el español, pero trata de aprender a hablar bien. Una cosa que a mí me parece injusto también aquí en Italia es que y yo estaba muchachito, pues en Venezuela, en los años 50, el venezolano iba donde el museo, que era el que tenía
el tallercito o la empresa, el venezolano iba a buscar trabajo donde el museo. Ahora los museos somos nosotros aquí y según ellos, los italianos, nosotros venimos a quitarle el trabajo y es una triste historia. Son dos realidades diferentes. En aquel tiempo Venezuela estaba en pañales y de aquí se fueron unos inmigrantes de la posguerra que muchos no tenían ni siquiera la primaria, pero sabían poner un bloque, sabían apretar un tornillo y si no lo sabían decían que lo sabían hacer. En fin, y allá con su desesperación de emprender y de hacer algo de dinero, acuérdense que la crisis trae creatividad y eso es una de las cosas que tiene el venezolano. El venezolano es muy echado para adelante y eso se lo puedo decir por experiencia que he visto, porque otra cosa, en los jóvenes italianos, franceses, holandeses, donde ustedes quieran ponerlo, cuando el sistema se lo da todo y cuando no hay esa crisis por echar adelante, porque todo está hecho y porque están esperando el puesto para tener un sueldo, pues la creatividad se va para el carajo. No hay esa cuestión de pensar e inventar cómo sobrevivir. El venezolano siempre la ha tenido y yo veo que aquí va a tener futuro, pero debe tener un poco de paciencia. Otra cosa con respecto al idioma, pero inclusive aunque lo aprendes a hablar, miren, así tu abuelo y tu padre son italianos de cepa, apenas abras la boca aquí, te van a mirar como extranjero. Y como tal, si ah, eres una persona mm, que haces amistad jovial, muy jovial, simpático, pues está bien, pero puedes tener la estigma de que no eres de aquí. Y no es que esté diciendo que los italianos sean o no sean racistas. El problema es que aquí, desde que se abre el paso a la Comunidad Europea, donde una serie de países tienen acceso libre, pues también esto se está llenando de gente de Rumanía, de Bulgaria, que son países pobres y vienen aquí. Y entonces, por supuesto, el italiano, toda cosa que vea que no hable bien italiano, siente que es una persona que nos está invadiendo. Y seamos sinceros, nosotros lo hicimos también con los colombianos, los ecuatorianos y los peruanos en los años 80. Una cosa bonita que estoy viendo es la exportación de la gastronomía venezolana. Los países pobres de los años 70 y 80, México, Perú, Colombia, donde sus habitantes se escapaban de allí, pues se vinieron a Europa ellos y su gastronomía. Y son muy viejos ya los restaurantes peruanos, mexicanos, colombianos, etcétera. Venezolanos no existían, porque el venezolano salía al exterior, gastaba su dinero, hacía turismo y regresaba a Venezuela. Hoy en día el venezolano es un emigrante y empezamos a ver areperas, sitios donde preparan batidos y la harina pan, que antes era difícil, ahora te la tiran por todos lados. Entonces, esto también está creando una exportación gastronómica. Lamentablemente, eso requiere tiempo. Si usted monta una arepera o una venta de batidos y jugos y de empanadas, etcétera, pues serán los mismos venezolanos que vienen a comprar de un venezolano, un pelabola comprándole al otro. Para que el italiano asuma ese tipo de gastronomía, eso costará un poco de tiempo y si no, pregúntale a los peruanos, los mexicanos y a los colombianos. Bueno, y para concluir, porque ustedes pueden decir, bueno, ¿y quién es este que nos da consejos? Yo soy Tommaso Tosiani, yo nací en Venezuela, trabajé en la Universidad Central de Venezuela hasta que me jubilé en el 2010. En el 2011 me vine para Italia porque mis padres se vinieron en el 98, después de casi 50 años de Venezuela. Estaban viejitos, venía yo a visitarlos siempre como turista y bueno, decidí quedarme porque ya estaban viejitos, ya uno se fue al cielo, mi madre todavía está viva. Y por último, quiero decirles que en el 2011 yo compraba un euro con 10 bolívares, con mi sueldo de 15.000 bolívares. Yo me sentía rico en Italia, tenía 1.500 euros. Y hoy con todo el aumento, estoy hablando ahorita en el mes de junio de 2017,
con el sueldo de la universidad, olvídense de los pensionados y jubilados de Cadivi y Sencoex y cuantos nombres pueda tener, porque desde hace 2 años no podemos cambiar ni un céntimo. Así que si me voy al mercado negro, recibiré algo así como 17 euros que no llego a poner un tanque lleno de gasolina. En conclusión, háganse su trabajo, invéntense su trabajo, observen, miren, no gasten el dinero. Y otra cosa importante, aquí no es el trópico, aquí hay actividades de verano y hay actividades de invierno. Si usted está pensando en montar algo playero, espérese 2 meses al año donde usted va a hacer el dinero por el resto del año. Si su actividad es invernal, espérese la actividad invernal. Pocas actividades funcionan los 365 días del año porque aquí no está el sol los 365 días del año. Piénsenlo bien y mucha suerte, bienvenidos y ojalá un día todos regresemos a Venezuela porque yo no estoy aquí eh, divirtiéndome, es duro y como dicen los chamos ahora, it's a second life, es una segunda vida. Estoy con mi nueva actividad, el trabajo de orfebre era un hobby, lo hacía de pasatiempo en Venezuela, ahora lo he tenido que tomar en serio, me ha dado mucha satisfacción y precisamente como les dije antes, en los momentos de crisis nace la creatividad y creo que estoy haciendo lo que debía haber hecho hace tantos años atrás, pero nunca es tarde, cada cosa llega a tu tiempo. Muchas gracias por escucharme y espero que tomen algunos de estos consejos. Gracias.